Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. No sé si me están escuchando. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Antes que nada, le voy a pasar un pequeño PDF con el práctico de lo que vamos a trabajar hoy. Bien, gente, voy a compartir con ustedes una guía nueva, una guía muy sencillita. Denme unos segunditos. Es la idea, no compartir esto. Y se las voy a pasar por chat también para que la tengan. Allí se la estoy pasando por el chat para tiempo. Ustedes la descargan allí, si no también va a estar en la carpeta compartida del aula para que puedan trabajar. Así que es una guía bastante simple porque recibe muchas consultas, como que se van poniendo al día con todo esto de Flash y de programación y recibí muchas consultas. ¿Cómo se hace? No entiendo esto, no entiendo lo otro, ¿cómo puedo conectarme? No me conecto. Así que vamos nuevamente, vamos a aprovechar esta clase para hacer una recapitulación de todo esto principal. Ya con esto básico que le voy a explicar hoy, que en sí es lo que venimos viendo, más o menos como que ya le tiene que quedar claro cómo es el proceso para poder mostrar la información a través de una aplicación. Es más o menos mecánica la cosa, pero es importante que conozcan ese proceso mecánico. Una vez que ya le agarraron la mano al proceso mecánico de mostrar la información, de moverse entre el controlador, las plantillas y la base de datos, entonces ya medio como que después se hace todo aceitado y lo demás es simplemente condimentos. Es decir, lo demás va a ser simplemente una adaptación de lo que ya uno tiene para que se vaya planteando y mostrándose, digamos, en la pantalla. Bien, gente, antes de arrancar, ¿hacen consultas de lo que vimos? ¿Pues está todo bien? Si no tienen ninguna consulta particular, arrancamos directamente. Okay. Bueno, gracias. Veamos entonces qué tenemos acá. Tenemos esta pequeña guía, simplemente es un CRUD, es una alta, baja y modificación de una tablita. En este caso particular, dice el práctico, dice crear un programa en Python que permite cargar los datos de una persona, modificarlos e incluso bajar. Dicha información va a estar alojada en una base de datos correspondiente, ¿no? Esto que está acá es la tablita. Es una tablita muy simple que va a servir a ustedes de modelo para poder, ¿no es cierto?, hacer la alta, la baja, la modificación y lo que tengan que hacer cualquier otra base de datos de cualquier otro problema que tengan. Entonces, nuestro objetivo acá es justamente claro todo este proceso, porque es lo que generalmente todos me están preguntando. He recibido varios mensajes, ¿cierto?, sobre este tema, ¿no? Que no me quedó claro de cosas. Entonces, vamos a estar, no de cero, pero sí desde el principio, nuevamente, mostrar todo el proceso. Voy a tratar de obviar un poquito lo de HTML, lo mínimo indispensable. Después ustedes, cuando ya repasen lo de HTML, van a poder adicionarlo, porque si no es como que se confunden cuando uso HTML, cuando uso esto. O sea, vamos a tratar de obviar el HTML, vamos a usar prácticamente Python puro para mostrar la información. Después ustedes, esto, ¿cierto?, lo complementan con el HTML. Bien, buenas tardes María, bienvenida. Recién empezamos, no hay problema. Está la guía allí compartiéndose por el chat, si no por el habla también la van a estar poniendo en la carpeta. Bien, entonces tenemos esta tablita que tenemos que trabajar. Tenemos este pequeño proyecto, pequeño CRUD que tenemos que trabajar. Bien, ¿alguien sabe cómo se empieza un proyecto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Más allá de que tengo que hacer un relevamiento de los datos, ¿no es cierto?, del problema que tengo que solucionar, ¿no? Más allá de todo eso, ¿qué es lo primero que debo hacer siempre? Esto es muy básico, ¿no es cierto? Yo tengo un proyecto acá en el cual tengo que dar el alta de una persona, la baja y la modificación, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se hace? Sea en Flash,
en programación web, sea en Tekin, sea en consola, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Alguien se acuerda? Pónganlo en el chat si se van a acordar. ¿Qué es lo primero que se hace para empezar un proyecto? Vamos a compartir. Bien, lo primero, efectivamente, lo primero que necesitamos hacer para poder crear un proyecto, o sea, aparte de hacer relevamiento de lo que tenemos de la problemática que tenemos que solucionar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es armar la base de datos. Todo parte desde la base de datos, es decir, en donde se va a alojar la información con la cual vamos a trabajar. Este proyecto es un proyecto medio pago, ¿no es cierto? Es muy sencillo, pero sirve de base y de fundamento para todos ustedes, sobre todo las personas que están dando esto, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es armar la base de datos. En base, valga la redundancia, a la base de datos que tenga armada, a partir de allí ya voy a poder trabajar para guardar información dentro de esa base de datos, mostrarla, eliminarla, modificarla, etc. Todo parte desde la base de datos. Ahora, lo demás es simplemente cómo se accede a esa base de datos. Puede ser por Python, puede ser por Java, por C#, no importa el lenguaje por el cual sea. Nosotros particularmente estamos programando en Python, pero esta misma base de datos, si yo el día de mañana me canso de programar en Python y paso a PHP, por ejemplo, regio, me sirve todo esto porque la base de datos queda intacta. Simplemente voy a acceder desde otro lenguaje, pero la base de datos es la misma, sea cual fuera el lenguaje. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando tengo un proyecto que encarar es armar la base de datos, es decir, en dónde voy a alojar la información que quiero mostrar, modificar, eliminar, etc., ¿no? Ahí está. Entonces, creamos la base de datos. Tengo entendido que ustedes tienen corriendo su servidor web, su servidor SQL, ¿no es cierto? Su SAM. Lo tienen que tener corriendo porque si no, no va a funcionar. Y luego van aquí a MySQL. Vamos a ver si están viendo la consola. Sí. Entonces van acá al MySQL, a localhost, botón derecho, New Query, y vamos a empezar a crear la base de datos, ¿no? Entonces sería create database. ¿Y cómo se va la base de datos? Y bueno, en este caso podemos llamar personas. Es decir, la base de datos se llama personas. Y dentro de esa base de datos que se llama personas, vamos a tener una tabla que se llama persona. Hay que diferenciar, ¿cierto? Esta tablita que está acá, creo que están viendo allí, esta tablita que está aquí, es la tablita que genéricamente representa en UML, se llama el lenguaje que se usa, ¿no es cierto? Esta tablita en UML que tenemos diseñada acá, es la tablita que representa la base de datos que vamos a tener alojada en nuestro servidor, ¿cierto? Y evidentemente va a tener que tener un ID que va a ser el identificador de los registros, el nombre, el apellido, la edad y el peso. Particularmente nosotros le vamos a agregar un campo más que se llama estado para poder eliminarlo de manera más rápida y más eficiente al dato, si es que no queremos que esté más en la base de datos, para que se pueda recuperar eso, ¿no? Si no, directamente, como el problema apunta a que directamente se elimine de la base de datos, lo podemos eliminar directamente para que vean que también se puede eliminar directamente sin necesidad de ocultarlo, ¿no? Bien, entonces, estos son los campos que va a tener nuestra tabla en nuestra base de datos. Bien, ya sabemos, vamos nuevamente a la consola, ahí vamos a programar, entonces, create database persona. Bien, corremos este comando y ya se va, botón derecho, run MySQL query, y a ver, dice que ya existe. A ver, vamos a crear, lo que pasa es que capaz que ya está en otro, a ver, si me parece que ya lo tenía creada.
Personas, sí, ya está creada persona. Vamos a crearle con otro nombre. Database personas, personajes, por darle un nombre. Entonces, ahora sí, vamos a pintar esto, botón derecho, query, listo, ya está creada la base de datos. Ahora, una vez que tenemos creada la base de datos, así de simple está creada, gente, si van teniendo alguna duda de esto, porque esto lo estoy como explicando desde el comienzo para que les sea fácil a ustedes, así que urgente me mandan mensajes porque ya no va a haber otra oportunidad de preguntar cosas, ¿eh? Así que aprovechen, digamos, cualquier duda que les surjan, porque esto vamos desde cero, rápido, cortito lo vamos a hacer para que ya les quede claro. Bueno, creamos la base de datos, que es lo primero que hay que hacer. Dentro de esa base de datos, ahora sí vamos a crear la tabla que se llama persona, ¿no es cierto? Entonces sería, creamos la base de datos, vamos a decir, vamos a usar esa base de datos que se llama personajes y vamos a crear dentro de esa base de datos una tabla, create table, y cómo se va a llamar esa tabla se va a llamar persona. Acá no hay problema que se repita o no el nombre porque eso está dentro de la base de datos. Lo que haya dentro de la base de datos es único y no hay problema. Ahora sí, las bases de datos se tienen que llamar diferentes entre sí, ¿no? Pero la tabla, no hay problema que si en otra base de datos hay otra tabla que se llama persona, bueno, el problema de esa otra base de datos. Acá, dentro de la tabla, dentro de la base de datos personajes, estamos creando una tabla que se llama persona y que va a tener los siguientes campos. Lo tenemos acá bien declarado, ¿no? ID, que va a ser del tipo, ¿qué cosa? Va a ser un número entero. Va a ser un número entero. ¿Qué más? Vamos a tener el nombre. Va a ser del tipo varchar. Y le damos un 100, le damos, o sea, con nombre y apellido. Acá no vamos a catimar espacio. No, tenemos el apellido por separado. Entonces lo ponemos como 50. Apellido. También le damos un varchar 50. ¿Qué más? Tenemos edad, que es un valor entero. Nadie tiene medio 25 años, ¿no es cierto? Son 25 o 26, esos son números enteros. ¿Y qué más tenemos? Peso. Peso va a ser de tipo float. Listo. A ver, ahí tenemos todos los campos. Carlos, sí, ya lo vamos a poner de entrada. Simplemente quiero mostrar. Para el ejemplo no hace falta, pero sí, lo vamos, ya que conocemos que lo podemos hacer, lo vamos a poner. Tenemos la tabla entonces con los datos básicos. Supónganse que yo recién empiezo a programar, no tengo idea del autoincrement ni nada de eso. Lo pueden hacer así y ya les va a funcionar, porque simplemente ustedes están queriendo aprender a conectarse con la base de datos. Pero ya una vez que manejan un poquito todos los comandos, lo ideal sería que este valor ID sea un valor único y que sea autoincremental, que se vaya poniendo solo, que yo no me tenga que estar preocupando de poner el número de registro de cada campo en la tabla, ¿no? Entonces, como dice el compañero, va a ser valor ID entero, autoincrement, se va a ir poniendo solo, y no nulo, not null. Entonces, ¿esto qué significa? Que es un valor entero, que va a ser autoincremental, se va a poner solo. Esto quiere decir que la base de datos automáticamente le va a ir agregando el numerito 1, 2, 3, 4, así como el Excel. Y not null significa que este valor sí o sí tiene que estar presente. Eso, entonces allí ya tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro valor. Y bueno, también un detalle importante, me estoy olvidando, podríamos decir que esto va a ser su clave primaria. Entonces,
primary key. Ahí tenemos todos los chiches juntos. Es decir, este valor es el que es el más importante de la tabla, es autoincremental, no va a ser nulo y a su vez va a ser la llave primaria, es decir, el que se toma como referencia para cargar todos los otros valores. Bien, una vez que tenemos todo esto, pintamos, botón derecho, Run MySQL. Me está avisando que por vivo me olvidé de pintar cuál es la base de datos en la cual quiero crear la tabla. Ahora sí. Listo. Ahí se creó la tabla. De momento no tiene nada. Esta tabla adentro no tiene nada, está vacía. Fíjense que si le hacemos un select asterisco from persona, bueno, vamos a decirle, porque ya me va a chillar el use personaje. Si no, me salta, no seleccionó ninguna base de datos. Bueno, ahí selecciono la base de datos. Fíjense, no hay datos, no hay datos, no tiene nada adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es, por convención, por conveniencia y todo lo demás, lo conveniente siempre es cargarle un par de datos de manera manual, así de manera, cuando creamos una base de datos, siempre a las tablas, ponerle alguna información relevante a los campos que tiene esa tabla, para que cuando hagamos las pruebas respectivas, veamos que eso está funcionando todo ok. No es necesario, les repito, pero es conveniente porque de esa manera chequeamos que está todo ok. Así nos olvidamos y nos desentendemos de la base de datos porque ya sabemos que está creada de manera correcta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cargarle un par de personas acá dentro de esta, por lo menos unas 3 personas. Entonces decimos insert, into, insertamos dentro y ahí automáticamente, fíjense, Visual Studio Code me pone todo ya, ¿no? Y acá el nombre de la tabla, cambiamos el nombre, esto sería persona. Este paréntesis le podemos sacar porque vamos a cargarle todos los campos. Insert into persona, ¿qué valores? Me pregunta acá. Y bueno, le voy a poner el ID no es necesario, entonces pongo null porque es autoincremental. El nombre sí, entre comillas, pongo Juan, coma, apellido, Pérez, coma, edad, que pusimos número entero, ¿no es cierto? Que sé yo, 25, coma, peso, 83.3, qué sé yo. Bueno, y ahí tendríamos cargado los primeros valores para la tabla persona. Vamos a ponerle nuevamente que use ¿cómo se llama? Personaje. Pintamos todo esto, corremos a ver qué nos estamos diciendo, que nos estamos olvidando en línea 2. Insert personal valores. A ver si me estoy olvidando algún campo. Nulo, el primero está bien, que es el autoincremento. Juan, apellido. A ver si me lo cargó, me parece que me cargó. No. En teoría, ¿por qué no estás cargando? A ver, lo vamos a poner entero el valor. Hay algo que me estoy comiendo. No me sigue dando sintaxis. Sí. A ver, ¿quién me dice? Leonardo. Ok, Leonardo, sí, a ver, puede ser. No, sí, tenés toda la razón del mundo, mirá. Voy hasta 2 días acá hasta que me dé cuenta. Me faltó el punto y coma.
Tantos años en la programación, hasta el día de hoy me como los puntos y comas. Es terrible eso. Bien. y eso que Python no usa punto y coma, ¿no? Ustedes no saben, yo vengo de Java, en Java todo lleva punto y coma, Java y C# también lleva punto y coma. Y es un eterno dolor de cabeza ponerse otra cosa, los puntos y coma. A ver. Bueno, ahí está. Nos faltaba el puntito y coma. Ahí se insertó un valor. Vamos a cargar otro más. Podemos copiar y pegar, no nos vamos a gastar. Podemos hacerlo continuo, ¿no? Se puede insertar varios valores de una también automáticamente, poniendo, ¿no es cierto?, values, coma y varios paréntesis con varios valores. Pero lo más rápido es copiar y pegar, ¿no? Entonces ponemos acá María en vez de María García. Y vamos a hacerle que sea un poco más viejo. 30 años y pesa 92.5. Bien, ahí está. Copiamos y lo corremos. Ahí se cargó. Regio. ¿Qué más? Uno más y no podemos más. Personajes. A ver. Ponemos, por ejemplo, Gustavo y López. Creo que hay una persona famosa que se llama Gustavo López, no recuerdo. Pero bueno. A edad 50 y peso 73.4. Listo. Botón derecho, RAM. Ahí en teoría se cargó, ¿no es cierto? Todo. Bueno, y por último, hacemos un select asterisco y vemos, allí están cargaditos todos los valores, estas tres personas, ¿no es cierto? De manera básica, dentro de la tabla persona en la base de datos personajes. Entonces hemos cargado allí todo esto. Listo. Ya tenemos la tabla en la base de datos, ya está cargada. ¿Cierto? La dejamos acá la tabla. A ver. La guardamos por la duda. Control S. Y nos va a pedir el nombre. Listo. Allí quedó guardada. Ya la podemos cerrar. Si no la guardan a la base de datos, en realidad no es la base de datos la que guarda, están guardando en el script de la base de datos. Si no guardan este script, digamos, puede que no les haga falta, pero para no estar escribiéndolo de vuelta, bueno, lo bueno es que ya la guarden y le queda dentro del proyecto, ¿sí? Listo, ya tenemos solucionado el problema de la base de datos, ¿no? Es decir, de cierta manera, tenemos creado esto. A ver, nos muestro por pantalla. Tenemos creado esta tablita persona, ¿no? Ahora tenemos que crear, ¿no es cierto?, el modelo que va a manejar estas informaciones. El modelo es un archivo de Python que tiene las clases necesarias para poder conectarnos a la base de datos y a los distintos objetos que va a manejar en dicha base de datos. En particular tenemos una tabla persona, por ende va a haber una clase persona y una clase conexión. Son las dos clases que por defecto vamos a tener dentro de nuestra base de datos. Si tuviésemos más tablas, tendríamos más clases. Se tiene generalmente una clase, para que tengan una idea, se tiene una clase dentro del módulo modelo por cada tabla que tengamos en la base de datos. Y tenemos también una clase por cada relación que va a haber entre ambas tablas. Es decir, si yo tengo una clase persona y tengo una clase profesión, voy a tener una clase dentro del modelo que se va a llamar profesión por persona, ¿tá? Pero eso ya es ir más allá y ser mucho más detallista. Simplemente les quiero comentar la teoría de todo esto, ¿no? Que dice que se tiene por cada tabla en la base de datos una clase en el modelo y por cada relación entre las tablas también una clase que las representa. Bien. Carlos, no, como había dicho al principio, vamos a hacer un CRUD básico
Nosotros siempre teníamos si lo querés hacer vos, no hay problema, ¿eh? Así como lo veníamos haciendo con un borrado lógico, ¿no? Con el 1 y con el 0. Para mí es lo ideal, pero eso también corre por cuenta del programador. Hay programadores que quieren hacer el borrado físico de la base de datos. Nosotros vamos a apuntar a que en este ejercicio se haga un borrado físico. No es lo ideal, pero lo vamos a hacer para que vean que existe también el borrado físico, porque hasta acá nunca hicimos un borrado físico. Siempre lo hacíamos de manera lógica, ¿no? Pero si vos lo querés hacer de manera lógica, no hay problema. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime, Ariel. A usted ahí le pasó que tenía ya puesto a persona dentro de un proyecto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, armara varios proyectos, ¿tendría que estar cambiando, por ejemplo, poniendo persona 1, persona 2 para generar las tablas? ¿O por cada proyecto se me estaría, digamos, cruzando la información? No. Si vos dentro de una misma base de datos, que eso no estaría bueno, ¿no? Dentro de una misma base de datos tenés varias tablas que se llaman personas, está mal hecha esa base de datos. A mí me pasó que yo tenía ya una base de datos. Recordad que una base de datos es un conjunto de tablas, ¿entendés? Por cada proyecto yo tengo una base de datos y dentro de esa base de datos hay muchas tablas. Esa base de datos que me saltó anteriormente era de otro proyecto que se ve que ya habíamos hecho, ¿no? De la agenda y algo de eso, ¿no? Por eso creé una nueva base de datos y acá, lo que yo ponga acá dentro de esa base de datos, puedes ponerle el nombre que vos quieras porque es independiente. Cada base de datos tiene, digamos, como un globo independiente que cubre de información, o sea, aísla totalmente todo esto de lo anterior que ya habíamos hecho. ¿Entendés? No te va para nada, te va a saltar error ni nada de eso. De hecho, muchas gracias. Sí, de hecho, hay sitios en internet, ya les voy a mostrar cuando terminemos de hacer todo esto. Hay un lugar en internet que les aconsejo que pueden ustedes crear una base de datos. Entonces no es necesario que ustedes tengan que prender el SAMP. Simplemente crean la base de datos allí en ese sitio y con el acceso que tienen el IP, el puerto y todas esas cosas, acceden online a esa base de datos y guardan, modifican y hacen todo eso. Pero ese sitio les permite a ustedes solamente una base de datos, una sola base de datos. Adentro de esa base pueden hacer muchas tablas, pero les permite crear una sola base de datos. Entonces, para que vean que se puede trabajar. Ese sitio, a ver, ya que estoy compartiendo pantalla, les voy a mostrar, porque por allí si quieren hacer un proyecto, les puede hacer falta. Es Free SQL Database. En este sitio se llama freesqldatabase.com. Ahí creo que lo están viendo, estoy compartiendo pantalla. Pueden crear una base de datos, esta que está aquí. Acá pueden registrarse y de manera gratis les permite crear una base de datos online. Es decir, cuando crean en un formato gratis que le permiten crear una base de datos, es una base de datos chiquita, ¿no? 5 megas, que es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Y pueden registrarse y cuando se registren, a los 5 minutos, 10 minutos, creo que no es instantáneo, ¿no? O sea, no se apuren. Si registran, automáticamente les manda el acceso, ¿no es cierto? El usuario, la contraseña y la dirección IP para conectarse. Entonces, pueden, ¿cierto?, utilizar esto si no quieren tener entendido el SAMP. Es útil, como les decía, cuando tienen algún proyecto para poder, algún maquetado de algún proyecto que quieren mostrar a algún cliente, etcétera, para ver cómo está funcionando esto. Pero es útil esta dirección, les aconsejo que la utilicen si quieren tener creada una base de datos online, digamos, ¿sí?, sin necesidad de estar usando el SAMP. Bueno, en realidad esa información es para los que hacen el curso avanzado, pero yo ya se lo adelanto a ustedes un poquito por ahí si no lo hacen a ese curso. Bueno, entonces tenemos acá la tablita esta, como decía el compañero, pueden agregarle el campo de estado si es que quieren hacer un borrado lógico y no físico. Nosotros vamos a apuntar a hacer un borrado
físico, ¿no? Como los que están en YouTube. Pero les aconsejo a ustedes que utilicen el lógico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conveniencia y la no conveniencia de tener un borrado lógico o un borrado físico? Si yo tengo un borrado físico, como lo dice la palabra, una vez que borré el dato, chao, olvídate, no existe más. Ese es el problema. Pero la ventaja que tiene es que no me consume espacio en la base de datos. Si usan, por ejemplo, ese sitio que les mostré allí, tienen 5 megas. O sea, es conveniente hacer un borrado físico porque allí tienen poquitos megas para guardar información. Para los proyectos que se utilizan basta y sobra 5 megas. Pero también no es bueno que se llene al vicio, ¿no? Ahora, el borrado físico, lógico, lo bueno que tiene es que la información nunca se pierde, siempre está. Lo único que queda oculta cuando no la utilizamos o cuando queremos de cierta manera que no se muestre. Si la necesitamos recuperar, de alguna manera la podemos levantar nuevamente cambiándole el 1 por el 0. Pero en contra tiene de que ese sistema de borrado me consume espacio en la base de datos, ¿no? Esa es la diferencia. Generalmente les comento que hasta en un supermercado, así sea cual sea, se utiliza el borrado lógico, no el físico. Está bien, ellos contratan servidores hiper grandes, pero más allá de eso se trata de utilizar el borrado lógico siempre que sea posible para por cualquier circunstancia se necesite recuperar esa información, ¿no? Bueno, por ejemplo, un ejemplo básico que siempre está bueno cuando se estudia todo este tema de base de datos es los chats, por ejemplo, para que se den una idea, los chats de WhatsApp se borran cuando uno elimina un chat o demás, ¿no es cierto? Es un borrado lógico. Eso queda guardado en la base de datos de WhatsApp, de Facebook en realidad, no se eliminan. Por 5 años queda allí guardado. Después de los 5 años ellos hacen una limpieza y ahí se borra. Eso es lo que permite que, por ejemplo, si hay un juicio, además se pueda recuperar esa información. Bueno, entonces, volvamos a lo nuestro. Ya tenemos creada la base de datos. Ahora, lo primero que teníamos que hacer cuando tenemos un CRUD o un alta, baja y modificación básica, como habíamos dicho, es crear la base de datos. Ya la tenemos creada. Ahora, lo segundo que tenemos que crear cuando tenemos un proyecto es ¿qué cosa? Es el modelo, lo que se conoce como un modelo. ¿Qué es un modelo? Es un archivo de Python en donde están las clases que conforman mi proyecto. En ese archivo que se llama modelo vamos a tener una clase por cada tabla que tengamos en la base de datos y por cada relación que haya entre dichas tablas. También vamos a tener, en caso particular, una clase que hace de conexión con esa tabla. Por eso acá tenemos una tabla persona, o sea, hay una clase. Después tenemos una relación, ¿cuál es? La conexión con la base de datos. Listo, ahí ya tenemos 2 clases que crear. Si tuviésemos otra tabla, otra clase más, y así sucesivamente. Eso como para que vayan automatizando en su cabeza. Es decir, por cada tabla que tenga en la base de datos voy a tener que crear una clase, y por cada relación entre las tablas o entre la tabla y la base de datos también voy a tener una clase. Bien, creamos un nuevo archivo entonces que se va a llamar modelo.py. Ya tengo creado esto. A ver, le voy a cambiar el nombre porque lo copié del proyecto de ayer para robarle algunas cositas y hacerlo más rápido, pero ahora sí. Modelo.py. Ahí creamos nuestro archivito modelo. Bien, ¿qué tiene que tener acá adentro? Tiene que tener las clases por la tabla, ¿no es cierto? Recién vimos que tenemos que tener la clase persona, ¿no es cierto? Bien, lo que voy a hacer yo es voy a copiar la imagen de esa tablita para tener de referencia. Un segundito.
Listo, ahí está. En teoría ahí está. Esto lo hice, copié la imagen para tener como referencia qué es lo que tengo que hacer en la clase. Entonces mi clase persona va a tener un ID, un nombre, apellido, edad y peso, ¿no? Entonces vamos a crear eso. Clase persona. Vamos a crear una clase de tipo persona. Bien, ¿qué cosas va a contener esa clase persona? Tenemos que crear el constructor de esa clase persona. Entonces def init ahí se pone automáticamente, y acá adentro, ¿no es cierto? Tenemos que pasarle los parámetros que vamos a necesitar para crear esta clase persona. ¿Cuáles son esos parámetros? Acá lo estamos viendo. El ID, el nombre, apellido, edad y peso. Entonces vamos a tener que pasarle el ID, el nombre, el apellido, edad y peso. Entonces todo eso es lo que tiene que recibir como un parámetro: el ID, el nombre, el apellido, edad y peso. Regio. Y ahora borramos el pase y tenemos que self.id es igual a qué cosa, al ID que reciba como parámetro. Self.nombre va a ser igual al nombre que reciba como parámetro. Self.apellido va a ser igual al apellido que reciba como parámetro. Self.edad va a ser igual a la edad que reciba como parámetro. Y por último, que me falta, self.peso va a ser igual al peso que reciba como parámetro. Listo, ya tengo, ¿no es cierto?, allí creado el constructor, el método constructor, ¿no es cierto?, de la clase persona, ¿no? Bien, ¿qué otras cosas nos hace falta? Def string, ¿cierto? El toString, que nos va a permitir ¿no es cierto?, revisar que esté todo bien. Esto es lo que entonces acá le vamos a poner self.id más ¿qué más tenemos? Nombre más apellido más self.edad más ¿qué más tenemos? Peso. Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, el método toString. Ahora tenemos que pegarla, ¿cierto?, porque si no da error. Allí tendríamos pegado, digamos, uno por uno la información de todo esto que se retornaría ahí. Ahí estaría listo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Los set y get. Ok, no hay ningún problema. Yo particularmente simplemente retorno esto. Si nos hace falta, cuando nos haga falta, nos faltaría programar todo lo que es los setters y getters, ¿cierto?, de todo esto. Yo particularmente lo voy a programar. Si ustedes lo programan, después lo pasan por el chat y lo pego acá. Si no, directamente voy a ir a la clase conectar, y si cuando haga falta hacemos los get y set, sino para ahorrar tiempo, ¿no?, en la clase de hoy. Bueno, tenemos ahora la clase conectar. Esta clase
Esta es la que genera una persona, y la clase conectar lo que hace es se va a conectar con la base de datos y va a traer información, ¿no es cierto? Entonces, para crear la clase conectar, para eso yo había robado acá del otro modelo. Voy a copiar acá la conexión, esta partecita es la misma siempre. Tenemos la clase conectar, tenemos que se conecta, ¿no es cierto?, def init, y aquí lo que vamos a tener, vamos a correr un poquito, ahí está bien. Le vamos a cambiar algunos datos. No tenemos el MySQL Connector, hay que importarlo acá arriba de todo, si no nos va a dar error. Import, que es este módulo que está acá, lo copiamos directamente. El MySQL Connector lo tenemos que copiar, porque si no nos va a dar error, no se va a conectar directamente a la base de datos. Bueno, ahí ya lo tenemos importado al módulo. Listo. Ahora nos conectamos a la base. Esto es exactamente igual, o sea que si lo tienen ustedes, lo copian y lo pegan, porque es igual. Lo único que necesitan es cambiarle acá el nombre de la base de datos. El nombre de base de datos sería, ¿no es cierto?, personajes. Como lo teníamos aquí. Revisamos. Tenemos personas, a ver, actualizo. Acá está, personajes, así se llamaba nuestra base de datos. Entonces le cambiamos acá personajes, el resto es exactamente todo igual, y si no se puede conectar me va a lanzar este error. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un método que me liste las personas, ¿no?, que están dentro. Entonces sería def listar persona, def listar personas, ¿cierto? Bien, ¿qué va a tener este listar personas? Bueno, nos fijamos en todo listar sabores que teníamos, por ejemplo, y acá le copiamos esto también. De listar sabores van a ser listar personas. Esto es todo idéntico, lo único que cambia es el SQL, o sea, asterisco from persona, que se llama la tabla que creamos, ¿no? Esta tablita que creamos, ¿dónde está? Esta que creamos, la base de datos de persona. Bien, entonces es listar persona, sería asterisco from persona, y se devuelve, ¿no es cierto?, un listado con todas las personas que están dentro de esa base de datos. Fíjense, allí rápidamente lo primero que hicimos fue crear la clase persona, después string para revisar si está todo ok, la clase conectar, que se conecta a la base de datos. Esto es lo más básico y lo básico que podemos hacer, ¿no? Ojo que acá, ojo al piojo, que acá es donde tenemos que poner el nombre de la base de datos a la cual nos estamos conectando, porque esto es lo único que cambia, pero después el tema de la conexión y todo lo demás es igual. Si utilizan el sitio ese que les dije recién, que se llama FreeSQL Server, les va a dar la dirección que se pone acá en host, el puerto el mismo, creo, el usuario les va a dar, y el password, y el nombre de la base de datos. O sea, toda esta información ustedes simplemente ponen aquí lo que le da el sitio online, y se van a poder conectar de manera online. Bien, ya tenemos lista persona, ya tenemos, ¿no es cierto?, ya tenemos nuestro modelo básico. Esto ya está funcional, así como está funcional. Fíjense que si lo queremos probar, lo podemos probar a todo esto. Entonces acá creamos un objeto que se llama conexión, con es igual a conectar, y imprimimos dentro con punto el método que tenemos listar persona, que me imprima todo lo que
ahí esto hago si quiero probar, ¿no es cierto? Entonces allí corro esto y allí ya me pasó la información. Lo que pasa es que tendría que poner acá cómo activa Python. Ahora sí. Y para hoy. Fíjense, automáticamente me trajo de la base de datos las personas que estaban cargadas, ¿no? Me trae una lista con las tuplas que están dentro, ¿no? Con todos los registros que están en la base de datos. Entonces ya está funcionando, se conecta y lo demás. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a aumentarlo para que no dé error después, que si no vamos a estar 2 días hasta que no se entera que eso debe quedar. Allí tendríamos el modelo básico para, ¿no es cierto?, hacer una alta, una baja, una modificación. Por supuesto que solamente tenemos, ¿no es cierto?, el método listar, ¿no es cierto? Habría que agregarle el método eliminar, el método modificar, ¿no? Es decir, hay que agregarle un par de métodos a esta clase, pero de momento con esto básico así ya podemos ir creando nuestra pequeña aplicación Flash que va a ser el root, ¿no? Bien, ya tenemos nuestro modelo. Ahora, paso seguido es crear ¿qué cosa? Crear el controlador, el que va a mostrar entre el modelo, el que va a relacionar el modelo que estamos creando acá con las vistas que son las páginas web. Entonces, ese controlador por defecto en Python se llama app. Para Flash, para el motor de renderización Flash o para el motor de renderización, por ejemplo, Django, también se llama app. O sea, es como una convención. Le pueden poner otro nombre, sí, pero es lo más clásico que se llame app. Entonces, acá nuevo archivo y vamos a llamarle app.python. Y ahí tenemos creado estamos creando nuestro módulo, controlador, perdón. Entonces el modelo ya donde tenemos las clases y en el controlador, ¿qué cosas se programan en el controlador? ¿Para qué se utiliza el controlador? Nosotros tenemos el modelo, que dijimos que es donde se crean las clases por cada tabla. Y el y el controlador lo que hace es, se crea una ruta, o sea, una función, un método. El controlador tiene una función, un método, por cada página que necesito mostrar o relacionar las tablas guardadas con el usuario. Cada interacción que va a tener el usuario con las bases de datos, con la información, etc., me va a crear una ruta, se llama, es decir, un método, una función que relaciona las vistas con el modelo. Es decir, acá en app, lo que nosotros conocemos como modelo, como controlador, siempre me confundo, es en donde vamos a tener todas las rutas, todas las direcciones que me van a generar las vistas. Bien, hablarlo así marea un poco, pero después cuando lo vemos van a entender de vuelta. Entonces, ya tenemos creadas las clases. Segundo paso, primero era las bases de datos, segundo paso el modelo y el tercero sería las rutas, que sería lo que se conoce como controlador. Bien, ¿cómo se crea de manera básica un controlador en Flash, que es la tecnología que estamos utilizando en Python? Simplemente, ¿no es cierto? Por supuesto, ya tienen que tener instalado Flash, ¿no? Con pip y toda esa historia. Simplemente se escribe Flash y automáticamente, si se fijan, tienen allí un snippet, o sea, un autocompletar de Visual Studio Code que dice Flash Basic, Flash Login Full, Flash User Modelo. Nosotros particularmente vamos a utilizar el Flash Basic, ¿no? El Login Full es ya cuando ya creamos un sitio ya que interactúa con usuarios y toda esa historia. Nosotros, como recién estamos aprendiendo, vamos con el Basic. Entonces hacemos clic en el Basic, ahí automáticamente ya se escribe todo el código básico necesario para poder interactuar entre las vistas y el modelo que hace un ratito creamos. Bien, ya que estamos hablando de modelo, también lo vamos a importar porque si no, no lo vamos a poder usar. Import modelo.
Listo. Ahí ya lo trajimos también, está todo funcionando. Bien. Bueno, esto sería, ¿no es cierto?, el tercer paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Ahora que ya tengo creado el modelo básico, esto así como está no me muestra nada. Así como está no me muestra nada. Porque yo no tengo las vistas. Es decir, tengo los pies, tengo el cuerpo, pero me falta la cabeza. Entonces, ahora para poder mostrar toda la información que voy a manipular, necesito las vistas, así lo que se conoce como plantillas en Python. Y aquí dentro de esta aplicación que estoy creando, voy a crear una carpeta, ya no un archivo, una carpeta, que se va a llamar templates o templates. Esta carpeta, que se llama template o plantillas en castellano, allí adentro va a tener todas las vistas de cada una de las rutas que voy a generar dentro del controlador app. Entonces, particularmente, la primera plantilla que tenemos que crear se va a llamar index. Index.html. Esa es la primera que tenemos que crear. Es donde empieza todo. ¿Está? Esa es la primera. Entonces, fíjense, allí el modelo creé, ¿no es cierto?, las clases. En app, que es el controlador, estoy creando, ¿no es cierto?, una función, una clase, método y toda la historia que va a controlar toda la información que maneje el modelo y la va a mostrar a través de plantillas, una vista, ¿no es cierto? Y esas vistas están alojadas en una carpeta que se llama plantillas o template. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Cuando yo haga clic en el index, automáticamente me va a mostrar toda la información. Siempre va a empezar por allí. Entonces, vamos al index y podemos escribir aquí un título. Como yo, hagan de cuenta que no quiero manejar HTML todavía, lo único que voy a escribir un texto plano, ¿no? Este es el index. Simplemente pongan ese texto y ya van a saber que todavía no escriban ningún código HTML, simplemente es para saber qué es el index, nada más. Si yo ahora corro el controlador, lo ejecuto, voy a poder ver en el navegador lo básico de mi aplicación web. Bueno, esperamos que corra el proyecto. Y allí tenemos la dirección en donde se está viendo, ¿no? Hacemos control clic para ver esto y automáticamente se va a abrir una página. Y fíjense que es lo que les decía. Se ve el título, el texto que yo escribí en ese archivo que se llama este es el index. ¿Está? Bien. Ahora, yo quiero crear, ¿no es cierto?, una página en donde se muestre el listado de todas las personas que recién tenía en la base de datos. Entonces yo en las plantillas, los templates, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar listado personas.html. Todas las plantillas tienen por extensión HTML porque en efecto son páginas HTML para mostrarse en internet. Entonces allí tengo creada la plantilla que se llama listado de personas. Bien, ¿cómo hago para que en esta página listado de personas se vea todo el listado de personas que hay en la base de datos? Y bueno, el controlador es el que trae la información desde la base de datos. El controlador app es el que va a pedir al modelo la información respectiva. El modelo es el que se va a conectar a la base de datos, va a traer la información, la va a mandar al controlador y el controlador la va a mostrar en la página listado de personas. Es todo el proceso. Todo ese proceso es una cadena. Bien, para que esa cadena esté completa, yo necesito sí o sí por cada, como había dicho anteriormente, por cada vista que tenga, ¿no es cierto?, por cada HTML que tenga guardado dentro de la plantilla template, la carpetita template, voy a tener que tener una ruta acá en el controlador. Bárbaro. Entonces acá voy a escribir route y cómo se va a llamar listado
persona. El método se tiene que llamar igual. Bien, por el momento no está, esto lo corremos para que no moleste. Por el momento no está haciendo nada, pero para que realmente se pueda mostrar información aquí, lo que tenemos que hacer es, dentro del modelo, tenemos que llamar a la clase conectar, que se conecte a la base de datos y que me traiga el listado de personas. Entonces acá en la ruta, lo que vamos a hacer es listado de personas, va a ser igual a modelo, porque es el módulo modelo al cual estamos invocando, conectar, que se conecte y que traiga el listado de personas. Bien, entonces invoco al módulo modelo. Dentro del módulo modelo hay una clase que se llama conectar. Dentro de la clase conectar hay un método que se llama listar personas, que se conecta a la base de datos y hace todo el viaje. Eso me va a traer el listado y lo va a guardar dentro de esta lista que se llama listado. Bien, bárbaro. Ahora lo que vamos a decirle a esta ruta, que cuando termine de hacer todo ese proceso de cargar esa información, que la retorne a esta página que se llama listado personas. Entonces aquí escribimos, ¿cierto? Return render template, y allí le decimos el nombre de la plantilla que queremos, en donde queremos que se muestre con la información respectiva, que sería, ¿no es cierto?, listado persona. .html. Tiene que llamar igual que la plantilla que creamos donde queremos que se muestre. Bien, pero así como está, va a ir a esta plantilla y no va a mostrar nada porque no está llevando nada. Entonces, si queremos que mande algo para allá, lo que vamos a hacer aquí es coma, aparte de que muestre esa plantilla, que mande el listado. Listado es igual a listado. ¿Por qué ponemos dos veces acá el nombre? Porque le estamos diciendo que mande un listado que en su interior tenga los valores del listado que capturamos acá arriba. No podemos mandarle directamente esta variable porque esto es un método, ¿no? Entonces, por eso es que ponemos que el método listado que creamos nosotros va a tener dentro la información, le asignamos la información que está en esta lista que creamos acá arriba. Bien, entonces allí ya creamos la ruta que se llama listado de personas y que va a viajar hasta acá al listado de personas en donde se va a mostrar. Bien, acá no hay nada, está en blanco, así que por más que venga aquí no va a estar mostrando nada. Para que se pueda mostrar esto, para que se pueda mostrar todo esto, lo que yo necesito hacer es, de cierta manera, mostrar la información, capturar lo que vino acá como listado, ¿no? Entonces hago un hueco con doble llave y allí pongo listado. Allí pongo listado. Entonces, cuando yo invoque a la ruta listado persona, va a venir acá y va a mostrar esa información que se conectó a la base de datos. A ver, lo probamos, a ver cómo funciona todo esto. Es todo muy hardcodeado todo esto, pero es la idea de entender cómo funciona. Entonces, acá está. Este es el index, pero en el index todavía no hicimos ningún enlace para que vaya al listado de personas, así que el listado de personas lo tenés que escribir de manera manual acá, listado personas, enter, y ahí está. Fíjense que de manera manual escribimos la dirección y acá está, me aparece una lista con los registros que hay en la base de datos, 1, 25, 8, 3, etcétera. ¿Está? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? O sea, yo puedo acceder de manera manual, eso es lo que también le estoy mostrando, ¿no? Como supuestamente todavía no estoy codificando en HTML, puedo acceder de manera manual escribiendo acá en el navegador la dirección de los métodos. Por ejemplo, puedo escribir index o simplemente sin nada, la barra sola,
ahí voy al index, ¿no? Y si quiero ir al listado de personas, bueno, pongo barra listado personas. Y allí me muestra lo que hay dentro del listado de personas. Por supuesto me muestra de manera hardcodeada toda la información que mandó la base de datos, pero bueno, ya después lo vamos a acomodar. Esto simplemente es para mostrarles que efectivamente yo puedo a través de las páginas web ir viendo la información que maneja Python. Gente, hacemos 5 minutos de recreo y ya continuamos. Bien, continuamos con todo esto entonces. Nosotros ya vimos automáticamente, voy a cerrar todo esto, que lo básico que pusimos, tenemos un controlador simple que muestra información que se trae desde la base de datos. Y bueno, antes de continuar, vamos a ver si podemos crear ahora un par de funciones que el usuario le permita al usuario acceder a la base de datos y crear un nuevo registro. En otras palabras, que el usuario pueda guardar dentro de la base de datos nueva información sobre una persona. Es decir, pueda cargar lo que dice acá la gráfica, ¿no? Es decir, un ID, un nombre, ID no porque todo incremental, pero un nombre, apellido, edad y peso. O sea que se pueda de esta manera agregar eso allí adentro. Bien, anteriormente, es importante, acá en el listado de personas, fíjense, lo único que puse fue llave, listado, que es lo que viene de acá de la ruta del listado de personas, cierro llaves, o sea, es como un hueco acá dentro de toda esta página de internet y lo que hay dentro de esa variable listado, ¿no? Entonces, por eso se muestra la lista separada, ¿no? Pero ya la vamos a acomodar para que se muestre en una tabla con más forma y demás, ¿no? Eso ya tenemos que utilizar código HTML para que se separe y se muestre de manera un poco más prolija toda esa información. De momento simplemente la estamos mostrando así toda a motor. Pero era el hecho de ver que así funcionan las cosas, es decir, todo lo que se pide acá a través de rutas envían a las plantillas y las plantillas muestran la información. Mostrar la información dentro de una plantilla es manipular la información que viene desde el controlador a través de HTML. Acá en este caso no estamos codificando nada en HTML, simplemente fue un código pegado. Bien, volviendo a esto, vamos al modelo nuevamente al inicio de todo esto. Y nuestra clase persona, que está acá arriba, tenía el constructor y tenía el método toString, pero no tenía, por ejemplo, los set y get, o sea, no tenía los setters y getters. Nos van a hacer falta para poder insertar a una nueva persona. Entonces vamos a tener que crear, por ejemplo, los get y set. Vamos a empezar con get. Entonces def get id self get id self, que es lo que va a hacer esto, me va, ¿no es cierto?, a traer, ¿no es cierto?, vamos a retornar self.id. Bien, entonces ahí lo que estamos mostrando, definición, hacemos lo mismo para get id, ¿no? Sería get nombre, return self nombre. Bien, ¿qué más nos queda? Apellido, get apellido, retorne el apellido. Queda después edad, y que retorne la edad. Por último, que el objeto persona, si le invocamos
el método getPeso, se retorna el peso de ese objeto. Listo. Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, los métodos get de este objeto. El método set, de momento, como no lo vamos a utilizar, no lo vamos a crear para no perder tiempo. Pero faltarían crear los set, o sea, tenemos los getters, o faltarían los setters, digamos, ¿no? Bueno, ya está, ya tenemos los get. Vamos a nuestro controlador. Ahora lo que queremos hacer es insertar dentro de la base de datos una nueva persona. Es decir, vamos a tener su nombre, su edad, peso, etcétera, ¿no? Y queremos guardar esa información dentro de la base de datos. Para poder trabajarlo a través del controlador, vamos a tener dos procesos que hacer. El primer proceso, lo voy a escribir acá. El primer proceso es la ruta de captura de datos. Y el segundo proceso, aparte de mostrar, o sea, aparte de capturar datos, una vez que yo capturo los datos, lo que tengo que hacer es con esos datos retornar, ¿no es cierto?, a la base de datos, devolvérselo al modelo para que la guarde dentro de la base de datos. En el segundo proceso lo que vamos a tener que hacer es, pues, una vez que tengo la captura de datos, ¿no es cierto?, devolución de esos datos al modelo para que los guarde en la base de datos. Entonces, cuando yo necesito a través de una aplicación web capturar información a través del usuario, primero que nada le tengo que mostrar, porque tengo procesos que hacer sí o sí, que primero que nada no es tan simple poner un input y ingrese tal y ya está. No, acá es todo un viaje, ¿no es cierto? Primero lo que tengo que hacer es mostrarle a través de una plantilla al usuario una serie de campos que tiene que completar con la información que yo quiero guardar. Y luego que el usuario capture esa información, aprieta un botón para aceptar o enviar o lo que sea, y va a regresar aquí al controlador con toda esta información. Una ruta va a regresar, va a tener esa información y el controlador va a tener que guardar a través del modelo adentro de la base de datos. Es decir, es un ida y vuelta, es decir, no es simplemente cargar acá la información y ya se guardó instantáneamente, no. Hay que cargar, hay que mostrar los datos para que el usuario cargue. Una vez que el usuario cargó esa información, recepcionarla y volverla a enviar para que se guarde dentro de la base. Es todo un proceso de ida y vuelta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capturar los datos. Entonces vamos a crear esta ruta, que es la que, a través de esta ruta, el usuario va a ver la información que tiene que cargar. Entonces escribimos route. Bien. Y se va a llamar, ¿no es cierto?, ingresar persona. Bueno, acá ponemos, ¿no es cierto?, la ruta, el método se tiene que llamar ingresar persona también. Y bien, va a ser un renderizado de la plantilla ingresar persona.html. Entonces, cuando uno haga clic o escriba en el navegador ingresar persona, automáticamente Python lo que va a hacer es le va a mandar a la plantilla en donde va a estar el formulario con los datos que tiene que cargar el usuario. Por eso es que creamos, ¿no es cierto?, esta ruta que manda a esa plantilla. ¿Esa plantilla la tenemos? No, todavía no la tenemos creada. Entonces acá en plantillas o en template hacemos botón derecho, nuevo archivo, y vamos a escribir esa plantilla. Se va a llamar ingresar persona .html. Entonces allí creé la plantilla en donde se van a ingresar los datos de la persona. Cuando, repito, cuando el usuario haga clic en la dirección web ingresar persona,
le va a direccionar Python a esta plantilla en donde va a haber un formulario que tenga que cargar con los datos correspondientes. ¿Qué datos tiene que cargar? Y acá según la tabla tiene que cargar el nombre, apellido, edad y peso. Eso es lo que tiene que cargar, ¿no? El ID no, porque eso es autoincremental. Entonces, para poder cargar los datos a través de una página web, sí o sí se necesita utilizar los formularios. Si yo no tengo un formulario, no puedo cargar información a través de una página web. La única manera que tiene una página web de capturar información a través del usuario es por medio de formularios. Entonces, para crear un formulario, ahí sí ya no nos salvamos de escribir HTML. O sea, sí o sí tenemos que escribir form y enter, y ahí automáticamente ya se crea, ¿no es cierto? Aquí dentro de estas dos etiquetas de HTML voy a escribir los campos que tiene que llenar el usuario, ¿no es cierto?, para que se registre una nueva persona. Entonces, ¿cuáles son esos campos? Son nombre, dijimos, los puntos, apellido, edad y peso. Esa es la información que tiene que capturarse. Bien, pero estas son etiquetas. ¿Dónde se va a guardar esa información? Y para guardarse eso lo vamos a guardar dentro de, ¿no es cierto?, unas cajitas de texto. Entonces, las cajas de texto en HTML se escriben a través de la instrucción input. Input, los puntos, input, a ver, lo que pasa es que tengo pegado acá, lo vamos a correr, si no, input, punto, texto. Ahí está, ¿no es cierto?, el código para que se guarde. Acá lo que estoy diciendo que va a ser un HTML de tipo de texto que se va a guardar, ¿no es cierto?, el nombre, la variable nombre txt. Esto de ID se puede borrar. Entonces, con esta instrucción, dentro del formulario, con estas dos etiquetas de HTML, ¿cierto?, se crea el formulario. Allí pongo el nombre, se va a guardar en la variable nombre txt. Hago un salto de línea con un BR, pues si no va a quedar todo amontonado. Acá abajo nuevamente pongo, fíjense, apellido, sería lo mismo, nada más que en vez de nombre txt sería apellido txt. Peso, en vez de nombre txt acá sería peso. Y por último, edad, perdón. Y acá abajo sería nombre, acá cambiamos, la variable es peso txt. Bien, entonces con esto prácticamente ya estaría creado, ¿no es cierto?, el formulario chiquito, donde cargaríamos el nombre, como dice la imagen, el apellido, la edad y el peso, ¿no? Nombre, el apellido, la edad y el peso. Bien, ahí está el formulario, pero hasta acá no hay ningún botón que le diga al usuario apretá acá y con eso se va a guardar la información. Entonces, para eso tenemos que crear el botón dentro del formulario. El botón es un input, es el comando para crear el botón dentro de HTML, es un input también. Entonces sería control V, pegamos, pues ya es el mismo código, nada más que en vez de tipo de caja de texto es de tipo botón submit. Y acá esto le sacamos, no va, en vez de name va value, y allí dentro de value se le pone el nombre que quiero que tenga el botón. Enviar o aceptar, como ustedes quieran. Bien, si esto lo corremos, podemos hacer botón derecho acá y revisarlo, ¿no es cierto? Ingresar persona. Van a ver que efectivamente allí se está corriendo. Van a ver que efectivamente ahí está el formulario. Está medio choto, pero bueno, todavía
hagan de cuenta que no sabemos mucho de HTML, simplemente sé que ya ahora puedo cargar la información y puedo enviar, ¿no es cierto? No se envía a ningún lado porque acá no tengo declarado cuál es la acción que tiene que hacer este formulario, pero la ruta ya está creada, ¿no es cierto? Bueno, cierro esto porque era simplemente para mostrarlo. Entonces, si yo hago clic o escribo en la barra de dirección ingresar persona, me va a redireccionar, ¿no es cierto?, a esta página HTML, a esta plantilla que creé recién con este formulario chiquito, simple, que captura esa información que recién vimos, ¿no? Si lo podemos probar, corremos acá el controlador y esto corremos, a ver, corremos el controlador. Ahora sí. Este es el index y acá hacemos barra, ¿no es cierto?, ingresar persona. Tenemos que escribirlo a mano, no tenemos un menú, no estoy todavía creado. Ingresar persona. Y fíjense, llegamos acá al formulario, está funcionando, ¿no? Allí es donde voy a cargar toda la información esta, voy a apretar el botón enviar y se va a registrar dentro de la base de datos. De momento todavía no creé la ruta que guarda toda esta información, pero ya está funcionando, que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, apagamos el servidor de momento. Bien, como les había dicho, lo primero ya está hecho, que sería crear la ruta que captura los datos, ¿no? Eso ya está hecho aquí. Ahora tengo que crear en el segundo proceso, cuando capturo informaciones, recibir esa información a través de otra ruta, y esa información, una vez que la recibí, tengo que guardarla dentro de la base de datos a través del modelo. Entonces creamos una ruta que se va a llamar route, y fíjense que acá dice route GP, ¿no es cierto? Allí automáticamente ya se ponen los métodos que son los que permiten recibir información a través de un formulario. Así que le damos enter y ya se crearon la codificación necesaria básica para poder recibir esa información desde, ¿no es cierto?, desde este formulario chiquito que creamos. Entonces, los métodos que tienen disponibles son get, post. Nosotros particularmente pueden dejarles así o pueden simplemente borrar post y vamos a utilizar solamente get. ¿Ya? Podemos borrar, pero vamos a usar solamente get. Dejamos get solo para que no haya conflicto ni nada. El método se va a llamar, este método, no le pusimos todavía el nombre. ¿Cómo se llama esta ruta? Se llama, ¿no es cierto?, insertar persona. Lo que va a hacer este método, esta ruta, perdón, con este método insertar persona va a guardar dentro de la base de datos la información que se captura. El método también se llama insertar persona. Y la recibe aquí, ¿no es cierto? Bueno, antes de continuar, como toda esta información cuando se captura aquí, la vamos a tener que pasar al modelo, porque en realidad la que guarda dentro de la base de datos la información es el modelo. Entonces vamos a la clase conectar y acá vamos a tener que crear un método dentro de la clase conectar que guarde la persona, que guarde dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo creamos eso? Bien, por acá teníamos el modelo 2 que estamos choreando métodos acá, y había, ¿no es cierto?, un método que se llama insertar pedido. Bueno, vamos a copiar esto, le vamos a modificar nada más algunas cositas, vamos a reutilizar el código. Entonces hacemos un enter acá y vamos a agregar el método insertar persona. Va a decir insertar pedido, bueno, lo vamos a corregir acá, va a ser insertar persona. Bien, ¿qué datos va a recibir? Va a recibir como un objeto de tipo persona. De tipo persona.
acá va a ser todo igual y acá va a cambiar un poquito la cosa. Insert into persona, la tabla persona, values, ¿qué cosa? Va a recibir, ¿no es cierto? El ID, que no hace falta ponerlo, va a recibir el nombre, apellido, edad y peso. El resto de esto se puede eliminar. Entonces va a recibir qué datos es lo que tengo que insertar dentro de la base de datos, el nombre, la edad, a ver, lo vemos acá en la gráfica, tengo que insertar el nombre, apellido, edad y peso, sería 1, 2, 3 y 4. Esos son los valores que tengo que insertar. Nombre, apellido, edad y peso, ¿no? Y acá sería persona, vamos a corregir esto, persona.get nombre. Le pedimos que me entregue el nombre del objeto persona que estoy recibiendo acá arriba. Get nombre, persona.get nombre. Acá sería persona.get apellido. Acá sería persona get, ¿qué más? Teníamos nombre, apellido, edad y peso. Bueno, y allí creo que estarían todos los, lo podemos poner abajo para que se note mejor, quede más prolijo. Bueno, entonces recibimos un objeto de tipo persona, le pedimos el nombre, el apellido, la edad y el peso, y eso es lo que se va a ir reemplazando acá dentro de los porcientos de esos que están acá, ¿no? El nombre, el apellido, la edad y el peso. Le decimos que se ejecute esa sentencia SQL con esa tupla de datos, que se ejecute y persona insertada correctamente. Corregimos acá el cartelito, persona insertada correctamente. Y acá no se pudo insertar ninguna persona. Causa alguna error. Bien, entonces allí tenemos el método de insertar persona. Ya está listo. Ahora volvemos al controlador. Vamos al controlador y tenemos acá la ruta recibe, que tiene como parámetros que van a venir, ¿no es cierto?, del formulario. ¿A qué cosa? Al método insertar persona barra insertar persona, que está en el controlador. Acá el ingresar persona, perdón. Insertar persona, está bien. Insertar persona. Insertar persona, ahí va a llevar todo esto que capture el formulario, lo va a llevar esto al método insertar persona. Esa información va a caer acá dentro de la listita que se llama get, que en realidad se llama métodos. Allí va a caer, ¿no es cierto?, toda esa información. Y luego de caer allí, la tengo que recuperar y crear el objeto persona que se va a guardar en la base de datos. Entonces yo voy a decir acá, nombre va a ser a request .get y allí adentro, entre comillas, el nombre de la variable que quiero recuperar sería nombre txt, porque recordemos que en el formulario la variable nombre txt es el campo de texto que captura el nombre. Eso es lo que llega acá y lo guardo dentro del nombre. De igual modo hago lo mismo para apellido, edad y peso, ¿no? Entonces acá sería apellido,
después apellido, acá sería edad, y lo captura del campito edad, y acá sería peso del campito peso. Bien, ya tengo el nombre, apellido, edad y peso, que es el que viene acá desde el formulario. Ahora lo que hacemos es creamos un objeto de tipo persona que es igual a qué cosa, a, justamente como lo dice el nombre, a un objeto de la clase persona que está dentro del modelo. Entonces vamos acá y persona es igual a modelo punto persona, entre paréntesis, le tengo que pasar todos los datos que tengo: el ID, el nombre, el apellido, la edad, el peso, etc. El ID no se lo voy a pasar porque es un valor autoincremental, pero tengo que completar el campo, ¿sí? Lo completo con known, o sea, que en Python significa con nada, porque eso se va a tener que completar solo, pero sí o sí le tengo que llenar con algo que se vacío. Puedo ponerle un 0 de última, pero lo conveniente es poner el known, que significa vacío. Después el nombre, el apellido, la edad y por último el peso. Con esos parámetros ya puedo crear, ya creé la persona esta que está aquí, ¿no? Ahora, una vez que está creado, lo que voy a decir es, dentro de la clase modelo, modelo.conectar, y la clase conectar tiene un método que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Insertar persona. Y me pedía como parámetro la persona que quería insertarse, que es esta que creé acá arriba. Por último, vamos a decirle a esta ruta que redireccione, ¿no es cierto?, al listado de personas, que vuelva aquí a donde está el listado de personas, y entonces voy a poder ver que efectivamente se ha ingresado dentro de la base de datos esta persona que capturé aquí. Entonces aquí vamos a decirle que return listado de personas. Bien, entonces ese sería el proceso para poder ingresar una nueva persona. Es decir, primero una ruta que me redirecciona a un formulario que va a capturar la información. Este formulario va a tener un botón que va a ir a este método que se llama insertar persona, vuelve al controlador, al método insertar persona. Allí este método captura toda esa información que trae el formulario, que mandó el formulario, crea un objeto de tipo persona con todos esos datos capturados, lo guarda dentro de la base de datos, lo que hace este paso, y por último retornamos, ¿no es cierto?, un listado en donde está ese dato capturado, que se guardó efectivamente, ¿no? Que está acá, este es el listado, ¿no? Vuelve hasta acá, le dice que liste. Y para poder listar, recuerden que este método lo que hacía, iba acá al listado persona y me mostraba, de manera medio burda, me mostraba todo lo que había dentro de esa lista. Bien, entonces vamos a probar a ver qué onda, si funciona todo esto. Entonces corremos el programita y vamos a intentar insertar entonces una persona nueva. Allí, este es el index, vamos barra, insertar persona. No, ingresar persona. Tenemos que escribirlo a mano porque no tenemos todavía un listado HTML para hacer los enlaces. Ingresar persona. Enter. Ahí está. Entonces, acá entramos a la ruta ingresar persona. Allí me está mandando Python a esta ruta, me está mandando a este formulario. Bárbaro. Lo que hacemos ahora es, vamos a poner un nuevo nombre, por ejemplo, Felipe, apellido Gutiérrez, edad, qué sé yo, 75,
el peso, como en 100. Y enviar. Cuando le dé enviar, en teoría, tendría que ir al controlador, el controlador guardar dentro de la base de datos, una vez que se guardó, ir al listado y listar. Y si eso ocurre, si esto se guardó correctamente, no solo me va a aparecer un cartelito acá abajo en la consola que va a decir persona insertada correctamente, sino me tiene que aparecer acá un HTML con el listado, ¿no? Y dentro del listado es el nombre que escribe. Vamos a ver si sucede eso. Enviar. Y efectivamente tuvimos éxito. Fíjense que dice acá, persona insertada correctamente. Y acá está el listado de personas que todavía no lo trabajamos, ¿no? No lo estamos mostrando de manera correcta. Simplemente pusimos un código allí que lo muestra en crudo, ¿no? Y vemos que dentro de esta lista hay una de las tuplas de esta lista, es la última, que es Felipe Gutiérrez, y efectivamente se insertó con todos los datos que cargué allí en el formulario. Hacemos para atrás, retrocedemos con el navegador y vamos a poner otra persona, por ejemplo Gustavo Martínez, edad 40, peso 83, enviar, y allí se agregó Gustavo Martínez. ¿Está? Creamos otro objeto más, yo Cecilia, apellido Domínguez, edad 27, peso 112, enviar. Y efectivamente allí está. La Cecilia Domínguez se guardó efectivamente una tupla más dentro de este listado. Está funcionando todo ok, entonces el método insertar persona. Lo que vamos a hacer ahora para ir terminando con esto de hoy, la clase, es esto que hicimos, que es muy hardcodeado, pero recontra hardcodeado, ¿no es cierto? Que es mostrar un HTML crudo con la información que le mandamos, lo vamos a presentar en una tabla, porque así como está muy feo. Bien, entonces apagamos el servidor, ahí está, vamos a la plantilla listado de personas. Fíjense que en el listado de personas, lo único que teníamos era un hueco dentro de la página en blanco de HTML que muestra el listado así en crudo. Este listado es una lista, hablando mal y pronto, de Python que tiene todas esas tuplas con datos, ¿no es cierto? El primer dato es el ID, el 0, la posición 0 es el ID, la posición 1 es el nombre, el apellido, la posición 3 y así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir acá, por ejemplo, bien Leonardo, si no hay problema, la clase queda grabada. María, lo importante es que entienda. Vamos acá. Entonces, acá en listado, ¿qué es lo que tenía que aparecer en listado? Lo primero que quiero ver yo es el nombre, ¿no? 2 puntos. Listado, pero el nombre está en ¿dónde? En la posición, no, en la 0 está el ID, en la 1. Control C. Acá, Control V. Acá ponemos apellido. Bien, y eso está en la posición 2. Y aquí abajo, nombre, apellido, edad, está en la posición 3. Y por último, peso. Va a estar en el listado, pero en la posición 4. Ahora, veamos a ver cómo quedó todo esto. No, fíjense un detalle, todavía no estoy utilizando nada de HTML, es texto pelado, ¿no? Corro esto aquí. Y si actualizo ahora esta página, ahí está, me aparece, ¿no es cierto?
nombre, apellido y demás. Entonces, para que esto me muestre solamente el nombre, yo tengo que decir que de esta tupla me aparezca justamente del primer valor, me aparezca el valor número 1 y así sucesivamente, ¿no? Porque es como una matriz en realidad. Esta persona se ha listado acá corchetes, acá entre corchetes uno y otro. Vamos a copiar esto acá, lo pegamos. Entonces 1, 2 y 3. Ahí está. Nombre, Juan, apellido y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que hacer todo esto por cada uno de los datos que tenemos allí. Para eso estaría mejor utilizar un for, ¿no es cierto? Entonces, para no estar haciendo esto que está acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir for. Simplemente le damos enter. Esto que está aquí, que aparece entre llaves, no es código HTML, es código Python insertado dentro del HTML. Pero ¿qué pasa? Para que se pueda diferenciar del código HTML, Python lo que hace es le pone entre estas llaves y porcentajes para que el renderizador de la página diferencie que esto no es código HTML. Entonces allí lo que voy a hacer es por cada persona en el listado que le estoy mandando. Recordemos que acá en el listado de personas le estoy mandando un listado que está en el listado. Por cada persona que está en el listado, lo que tengo que hacer es que se vea, ¿no es cierto?, qué cosa. Nombre, dos puntos, y allí pongo entre llaves y llaves, persona, que es esta que está acá, 1. Entonces, allí tendría el nombre. Vamos a hacerle un salto de línea, si no va a quedar todo pegado. Abajo apellido. En la posición 2 le hacemos un salto de línea. Lo copiamos esto, apellido, edad y peso era, ¿no es cierto? Entonces acá edad y peso. Bien, entonces con eso, si corremos ahora nuevamente el servidor, y actualizamos, ya tiene, ahí está. Tendría que mostrarme, ¿no es cierto?, por cada una de las personas su nombre, apellido, edad y peso. Nombre, apellido, edad y peso. Nombre, apellido, edad y peso. Y fíjense que por cada uno de los que están insertados en la base de datos me están mostrando. Por supuesto que me lo muestra uno debajo de otro, pero lo que podríamos hacer es acá en
listado de personas, ponerle, por ejemplo, un doble salto de línea acá, un BR más. Entonces, y de última un HR, una línea horizontal. Entonces quedarían separados por un salto de línea y por, actualizamos esto, fíjense, quedaría así, ¿no? Nombre, apellido, edad y peso, y ahí estaría, ¿no es cierto?, cada uno de los datos que estamos cargando. Bien, bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, ahí me repiten los datos porque yo tengo que empezar de cero, ¿no? Para que no me inserte, porque estoy insertando 20 veces el mismo valor. Pero bueno, la idea es justamente que esto se muestre de una manera simple. Ya el lunes vamos a hacer eso. En la clase del lunes lo que voy a hacer es, vamos a nos faltaría eliminar y editar, ¿no es cierto? Las dos últimas básicas que tendría que tener es decir, esta alta baja de modificación que estamos haciendo. Estamos evitando usar lo máximo del HTML, pero recuerden que estamos viendo a la información dentro de una página web, o sea que no nos salvamos en el fondo de utilizar algo de HTML. Yo estoy tratando de evitar eso para que ustedes se enfoquen nada más en lo que es la codificación y el proceso, ¿no es cierto?, de cómo se trae la base de datos, se muestra y toda la historia, ¿no? En sí, todo es un combo, es un conjunto. Es decir, no solamente es programar en Python acá, no también es programar el modelo que se va a conectar con la base de datos y que va a traer información a través de una sentencia SQL, y en las rutas voy a necesitar, ¿no es cierto?, que se muestre a través de plantillas. Cada una de estas plantillas son HTML. Entonces, como que de momento evitamos usar el HTML, pero la realidad es que sí o sí estos tres lenguajes van a tener que convivir en una aplicación web siempre. Es decir, voy a tener que trabajar con SQL para traer información desde la base de datos, trabajar con Python para poder renderizar plantillas y vincular esa información, y voy a tener que trabajar con HTML para mostrarla a través del navegador web. Esto es para que tengan en cuenta de que no es que estamos trabajando todo en Python por las dudas, ¿no? Estamos trabajando con tres lenguajes simultáneamente. Con el lenguaje que menos interactuamos es con el SQL, que simplemente utilizamos sentencias básicas para traer información, pero en la realidad, o sea, estamos trabajando simultáneamente en el proyecto, siempre trabaja con por lo menos tres o más lenguajes simultáneos. Particularmente en las plantillas HTML, para mostrar de manera básica se usa solamente HTML. Pero si ya queremos que la información que se va a mostrar en las plantillas tenga color, tenga fondo, tenga efectos, tenga alert, todas esas cosas, ya a su vez se interactúa con dos lenguajes más. Por la plantilla en sí, que es una plantilla de HTML, tiene dos lenguajes más que son para mostrar los estilos, que son el CSS y el lenguaje JavaScript, que a su vez es otro lenguaje y es otro mundo. Entonces, para que tengan una idea, no para complicarles la vida, sino para que entiendan de que cuando trabajamos con una aplicación web, automáticamente vamos a convivir con un grupo de lenguajes. Ser programador no implica que uno se trata con una sola cosa. Que uno pueda trabajar particularmente con un solo lenguaje, está bárbaro, porque eso lo profesionaliza uno. Pero tengan en cuenta que siempre, aparte de trabajar con Python y demás, como mínimo un consejo que les doy, profundicen HTML, CSS y JavaScript. Ese tipo de información, hay muchísimo dando vuelta en internet para aprender, ¿no es cierto? Incluso el libro que les pasé hace poco, el PDF es muy bueno, un resumen bastante bueno, que son tres lenguajes muy simples de entender, pero que conviven con todo esto que estamos aplicando, ¿no es cierto?, en esta aplicación básica. Fíjense, que aquí para hacer el formulario ya tuve que usar algunas instrucciones de HTML, o sea, sí o sí ya no me sabía de eso, ¿no? Así que, bueno, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Por hoy ya terminamos. La próxima clase ya vemos
vamos a terminar este ejemplo, ¿no? Le vamos a dar un poco de forma de última y terminar lo que es la eliminación y la edición, que es lo más complicado, y ya estaremos dándole fin. Les aprovechen la próxima clase, que es el próximo lunes, de sacarse dudas, ¿no? Porque tenemos una clase del lunes que viene y las del viernes, y después de allí hasta el año que viene, si Dios nos permite. Profe, ¿cuál sería la continuidad de este curso a partir de ahora, una vez que finalicemos? Vendría la parte avanzada, que es la que arranca con todo esto. O sea, no arranca directamente con esto, pero es como que arranca con HTML, con CSS, JavaScript y después recién con todo esto. Pero para hacer eso lo van a abrir en Domo, ¿no? Sí. ¿Iniciaría cuándo? Eso, de momento, según lo que tengo entendido, sería para agosto. Porque la primera parte, que sería a partir de marzo, es todo lo que nosotros vimos desde el comienzo. O sea, empieza de cero todo el tiempo. Pero la parte de web, que va a ser pura y exclusivamente web, sería a partir de agosto. En el caso que haya varios alumnos, en el caso particular que se quieran inscribir varios alumnos y demás, eso ustedes envíen la inquietud, ¿no es cierto?, a la tutora, y en todo caso eso van a plantear en el instituto si es necesario abrir un curso previo antes. Pero si es que hay varios alumnos interesados, pero de momento, por el momento, sería a partir de agosto. Ok, y le haría otra consulta. Bueno, por lo menos en mi caso, que estoy como iniciándome en el tema de programación, sé que hay, desde el punto de vista laboral, empresas que se encargan de contratar juniors. ¿Hay alguna página en particular en donde nosotros podamos postularnos para ese tipo de trabajo? Mira, lo que más te puedo aconsejar son dos cosas. Lo más simple es los grupos de Facebook. Pones en los grupos de Facebook, en el buscador de Facebook pones grupos juniors y trainees, y ahí te salen ofertas. Y en LinkedIn sería la otra opción. LinkedIn también, donde te registras y cargas todo, porque LinkedIn es como un perfil donde pones toda tu información, etcétera, etcétera. Allí también tenés ofertas. Donde más empresas más importantes sacan ofertas es en LinkedIn. Y donde por ahí tenés oportunidades por ahí temporales es en Facebook. Vale, gracias, profe. No, de nada. Gente, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos. Recuerden juntar dudas para el próximo lunes. Muchas gracias a todos por participar.